So, Akhenaten, Akenatón, vamos. the great enigma. Sí. And what made him really intriguing was that he was very much a member of the mystery schools of ancient Egypt. He had access to that information because he was of noble blood. Most of the other pharaohs probably didn't care, but he was fascinated by it, and he knew that his lineage went way, way, way back in time, more than 12,000 years. Ese es Brian Forrester. Y en ese video vimos que hablaba sobre el significado del culto a Atón. ¿Por qué? Porque acá también estuvimos hablando de Moisés, dijimos que, bueno, dije yo, abrí una investigación y llegué a la conclusión, esta es la conclusión que tengo ahora, de que Moisés fue un sacerdote del antiguo Egipto llamado Tutmosis, que además muy probablemente era el artesano que creó los bustos y representaciones que existen hoy actualmente, los más famosos de Nefertiti también. ¿Por qué? Porque el artesano ese tan famoso que tenía poder incluso dentro de lo que es el poder político de aquel antiguo Egipto, durante el gobierno de Akenatón, era hermano de Akenatón, era un artesano, pero no era hermano real, era un hermano adoptivo, no era parte del linaje, entonces no pudo ser rey, porque a él por mandato le tocaba ser el rey por ser el primogénito, pero no era parte del linaje, era un hijo adoptivo, por eso terminó siendo Akenatón el rey o el faraón, mejor dicho, de Egipto. Pero me imagino que para compensar un poco que no pudo ser rey, tal vez el padre de Akenatón le dio a este Tutmosis, porque hijo de Tot, le dio un puesto muy importante, un cargo muy importante. Esto es dato histórico, está recontra rey hiperchequeado, chequenlo ustedes también. Le dio el cargo de alto sacerdote de Egipto, de la ciudad de Memphis. Alto sacerdote, alto cargo muy importante del antiguo Egipto. Justamente representando como sacerdote al dios Ptah, que era el dios de los artesanos, justamente. Así que muy probablemente él sea el artesano también, llamado con el mismo nombre que existió en ese mismo periodo, llamado Tutmosis. Tutmosis, hijo de Tot. Pero ahí viene el quiebre. Cuando lo desherederan, bueno, ustedes entienden la palabra, le sacan la herencia, que era asumir el trono. Bueno, dice, no soy parte del linaje. Bueno, me saco el Tot de adelante, porque eso significa hijo de Tot, porque ya no soy parte de ese linaje, del linaje de Tot, y me quedo con Moisés. Y ahí se transformó en Moisés. Pero me queda la duda de Akenatón, porque Akenatón todo el mundo lo apunta, dice, bueno, todo el mundo no, por lo menos los que estamos con la mente más abierta y entendiendo que todo aquello que es monoteísmo abrahámico, es parte del enemigo, es parte de los desalmados. Entonces, Akenatón, ¿qué hizo durante su gobierno? Implementó un culto aparentemente monoteísta. Entonces, ante eso, uno ve eso y dice, listo, Akenatón era parte del enemigo, trabajaba para el enemigo, fue funcional al enemigo, simplemente por eso, por implementar monoteísmo. Y sí, es muy sospechoso y da como para acusarlo, pero, yo digo, también es importante meterse un poquito más en detalle y ver de qué iba ese culto. Porque el culto del enemigo siempre es el mismo, es la muerte del sol. Es un culto a Saturno, a la materia, al tiempo, y siempre simbólicamente representan la muerte del sol. El sol, odian el sol, es su enemigo el sol. El enemigo de ellos es el sol, son como los vampiros. Son los desalmados, porque los vampiros aparentemente no tienen alma. A esa conclusión estoy llegando fuertemente. Y son como vampiros, no tienen alma. Así que los desalmados odian el sol. Y todo culto solar, por relación, no es de ellos. Entonces en ese video, Brian Forrester explica, el que vimos, explica de qué se trata el culto de Atón. Pero, para ponerlo bien en claro, encontré una página donde está escrito cada significado, porque el sol tiene, en el antiguo Egipto, se comprendía así al sol, 5 etapas diferentes. Una de ellas es Ra, por ejemplo, pero lo vamos a leer.
para así ya queda claro y cada uno sacará sus conclusiones de qué era en realidad el culto a Atón. Y también Akenatón, cuando asumió el poder, tuvo un gran conflicto con todo el poder sacerdotal de Egipto. ¿Por qué? Porque había un culto que se había expandido muchísimo y que había tomado muchísimo poder en Egipto, que era el culto a Amón-Ra, una fusión de dos dioses, el dios solar, Ra, con el dios Amón. Y el Amón es lo oculto, es el dios oculto, que también es una referencia a el dios del aire o del viento, curiosamente similar a la característica de ese otro dios sumerio llamado Enlil, el hermano de Enki. Así que eso también lo vamos a tener en cuenta para poder concluir de qué se trataba ese culto. ¿De dónde sale esta información primero? Y les voy a leer de dónde sale. Surge a través de esta persona que se llama Abdel Hakim Aouyam. Abdel Hakim Aouyam. Y dice la biografía, a ver, vamos a traducir también. Fue un guardián de la sabiduría indígena egipcia, egiptólogo y gemitólogo. Nació y creció en el pueblo de Naslet, en el borde de la meseta de Giza, donde desarrolló una profunda conexión con los antiguos monumentos y artefactos de Egipto desde una edad temprana. A lo largo de su vida realizó una extensa investigación y trabajo de campo en sitios sagrados, desafiando las narrativas históricas tradicionales y revelando las avanzadas capacidades tecnológicas y espirituales de los antiguos egipcios, a quienes se refería como Kemitianos. Esos nunca lo había escuchado. Hakim fue un reconocido guía turístico, espiritual y una figura clave en el desarrollo de la gemitología, una disciplina que ofrece una perspectiva alternativa del antiguo Egipto. Hablaba con fluidez varios idiomas y era conocido por su capacidad para enseñar desde perspectivas académicas y metafísicas. El trabajo de su vida ha aparecido en documentales y publicaciones y dejó un legado duradero en el campo de estudios del antiguo Egipto. Y dice, los antiguos egipcios veneraban la estrella Sirio como dadora de vida, ya que siempre reaparecía en el momento de la inundación anual del Nilo. Cuando Sirio se hundió en el oeste y desapareció en el cielo nocturno, permaneció oculto durante 70 días antes de emerger en el este por la mañana. Esto fue visto como un tiempo de fin y renovación. De hecho, los kemitianos nunca hablaron de muerte, sino más bien de oeste. Sabían que en la última instancia somos inmortales y estamos en un estado de constante cambio o transformación. Dice, la estrella egipcia de 5 puntas representa los 5 elementos de la Tierra. Los 5 elementos, tierra, agua, fuego, aire y éter. Los 5 principios alquímicos. Para hacer alquimia. Tierra, agua, fuego, aire y éter. También representaba las 5 etapas del sol durante el día. El néter, el nut representaban el cielo. Y debajo puedes verla dar a luz al sol, simbolizado como Keper, y ver a este sol haciendo su viaje a través de su cuerpo, el cielo, hasta que se lo traga nuevamente. Están hablando de esto, de esta figura que vemos ahí. Nut es el cielo, después se ve el sol naciente, había dicho ahí que se llamaba Keper, y después está la tierra. Tierra, el cielo y el recorrido del sol. Y acá están las etapas, de la que Atón va a ser una de ellas. Keper, el driller, simbolizado por el escarabajo alado. Es la primera fase de emergencia, de llegar a ser. Esta es la era en la que estamos en proceso de entrar ahora. ¿Tiene sentido? Donde empiezan a hacer el sol otra vez. La era de Keper. No solamente está hablando de una posición del sol en el cielo, en el día, sino te está hablando de una era que esa posición del sol está simbolizada a su vez por el escarabajo pelotero, a su vez se llama Keper y a su vez simboliza toda una era. Entonces, estamos en proceso de entrar ahora a Keper, donde está naciendo el sol, 2025, nos lo dicen las noticias, la actividad, ojo, peligro, tengan miedo del sol, porque está teniendo más actividad, mejor para nosotros, mejor. Entonces dice, el sol se eleva sobre el horizonte revelando mucho de lo que antes estaba oculto durante la era anterior de separación. Dualidad y oscuridad. Es tal cual la era en la que estamos entrando ahora.
se está revelando lo oculto. Ellos están haciendo todo lo posible, los desalmados están haciendo todo lo posible para que eso que está oculto no nos demos cuenta y no se empiece a revelar frente a nuestros ojos. También hay muchas perversiones que la están haciendo públicas porque saben que todo no van a poder mantener oculto. En la era de Kepler, que es la que estamos entrando, no van a poder mantener todo lo que tienen oculto ahora, lo van a poder mantener oculto. Y por eso estamos viendo un proceso en donde están haciendo directamente público lo que hacen. Hasta ahora lo estaban haciendo de forma oculta y lo hacen público. Lo hacen también a través de las películas público. Ojo con eso. Lo hacen público sin que nos tomemos en serio lo que nos están haciendo público. Ya hasta hay un movimiento, esto muchos lo sabrán, de pedofilia, ¿no? Que quieren que la pedofilia instalarla como una nueva diversidad sexual. Y quieren hacer público eso también, porque ya no lo pueden mantener oculto. Porque estamos entrando a la era que dice acá, la era de Kepler, según el Antiguo Egipto. Y a mí, como me encanta el Antiguo Egipto por alguna razón, me gusta saber que se llama la era a la que vamos a entrar Kepler y que representa eso. Entonces dices, el sol se eleva sobre el horizonte revelando mucho de lo que antes estaba oculto durante la era anterior, de separación, dualidad y oscuridad. Dualidad y oscuridad. ¿Cómo evolucionamos? Hay que romper la dualidad, es lo que dice el temón de este pensarama. Hay que salir de la dualidad. El paso evolutivo que tenemos que dar es pensar en esa tercera posición, siempre una tercera posición, a todo nivel, hacer un paso también evolutivo a cuarta dimensión, empezar a tener una mentalidad más de cuarta dimensión, no tan 3D. Por eso también está el hack que metieron con el tema de la Tierra plana, porque todo eso destruye a nivel científico el empezar a pensar en el 4D, que es el toroide electromagnético y la forma toroidal del planeta, la lógica toroidal. La lógica toroidal desde el 3D, cómo se experimenta la Tierra desde el 3D, la forma lógica, la proyección 3D de ese 4D es el toroide. Bueno, esa es la etapa en la que estamos entrando. Después viene Ra, que cuando en Egipto tan nombrado Ra, como el sol, pero no es que el sol en sí se llama Ra, es una etapa del sol. Y dice Ra, el obstinado, el joven impetuoso, naturalmente vinculado con Aries, el carnero. Ra representa una era de mayor aprendizaje y desarrollo. O sea, después de que el sol nace, entramos a evolucionar. Rompemos todo el sistema, por así decirlo. Tiramos abajo todo lo que hay que tirar, las viejas creencias, y debería poder empezar la era de Ra, el obstinado, el joven impetuoso, claro, como un jovencito. El sol recién nació y ya está siendo adolescente. Y después viene la etapa de Un, de donde se derivó nuestra palabra mediodía. Un. Claro, mediodía en inglés es noon. Es mediodía, si no me equivoco. Después está afternoon. Bueno, el sabio se llama. El sol está en su cenit en el cielo. Me imagino que es el sol del mediodía. La civilización avanza de manera constante con el conocimiento de que prosperamos cuando vivimos en resonancia con nuestro entorno y con los demás. Lo leo de vuelta. El sol está en su cenit en el cielo. La civilización avanza de manera constante con el conocimiento de que prosperamos cuando vivimos en resonancia con nuestro entorno y con los demás. Bueno, está todo lindo. No sé, lo que dice ahí básicamente es que va a estar todo bien. El sol está ahí en el cenit y estamos todos contentos, felices, dando vueltas y haciendo rondas de felicidad. Diciendo, bueno, se fueron los judíos, no están mal los judíos, y todos contentos, ¿no? Y después viene Atón, y esto es lo más importante porque acá vamos a entender de qué se trataba el culto que impuso Akenatón, ¿no? ¿Será el sol muerto? Para mí, para dar una respuesta contundente de si Akenatón era un traidor, fue un faraón que trabajó para lo que luego se conocieron como Hu, como los desalmados, los Jota. Y para mí es muy importante entender cuál era el simbolismo. Y acá, con esta información me encuentro esto y lo voy a leer. Dice Atón, el más sabio. El sol está en su madurez.
a media tarde o al final de la tarde. No está por debajo del horizonte, está ya el sol como anciano, como el viejo sabio, ¿no? Como el que ya hizo el recorrido y está terminando su recorrido. La civilización ha alcanzado su estado más alto de ser, ya sumamente espiritual, sumamente sabia. La humanidad vibra en dimensiones superiores y alcanza su punto máximo tecnológica y espiritualmente. Esto me lleva a conectar con esa información que también vimos la otra vez, de que Akenatón construyó su ciudad llamada Agenatón sobre las ruinas megalíticas, sobre unas ruinas megalíticas que encontró él en lo que aparentaba ser el medio del desierto, en medio de la nada. De hecho, los científicos oficialistas, el relato es que Akenatón construyó su ciudad, Agenatón, en el medio de la nada, donde no había nada, no había absolutamente nada, y él dijo, vamos a hacer una ciudad acá. Pero no, ahí había construcciones megalíticas, de esas que no son posibles, no cuadran en la historia. So what you're looking at is the nuked site that was once the capital city of Akhenaten. The city itself called Akhetaten. Akhetaten or Akhenaten? Akhetaten. And this was the center of Egypt during his rule. He built the city, supposedly from virgin territory, or in virgin territory where nobody had been before. But what we've seen from these entryways and rooms inside the solid bedrock is quite suggestive evidence that someone had been here before and had done these rooms and hallways. So Akhenaten, being the clever man that he was and wanting to return the civilization to the time of Aten, which was the time of high consciousness and high capability, because he was more or less at war with the ruling people who were called the Amun priesthood, who controlled everything. So he wanted to return back to that time. And so in keeping with that, he didn't choose a virgin site. He chose a super ancient site in which to build his city. But the Amun priesthood hated him because he returned the belief system of a single central deity. He didn't invent the idea. He brought the Aten time back, the time of wholeness. The Amun priesthood hated him because now they had no jobs and had no money, and they decided to erase him from the history books. But luckily, we're here to witness his existence, his grandeur, and his enduring legacy. Ni siquiera con la tecnología con la que contaba Akenatón en ese momento, porque vuelvo a recordar, cuando fue la gobernanza de Akenatón, no existía esa tecnología para hacer ni las pirámides ni ninguna construcción megalítica de estas hechas de granitos macizos. No existía. No, el granito solamente se puede esculpir con hierro. Y ni así, ni con hierro se podría haber logrado esa perfección en los cortes que tienen ese tipo de construcción. Por ahí digo, él estaba fascinado con esa época, con volver a esa época donde se construían esas cosas y donde aparentemente había una elevación espiritual mucho más elevada de la que él estaba experimentando en ese momento en Egipto. Esto también me lleva a entender un poco más, a poner los pies sobre la tierra y decir, nosotros idealizamos Egipto en cualquier época como algo esplendoroso en nivel de espiritual y de conciencia, ¿no? Incluso de tecnología, pero de tecnología sabemos que no fue así. El antiguo Egipto no era tecnológicamente avanzado, y espiritualmente tal vez de conciencia, y tal vez había problemas en Egipto, los problemas de una era un poco menos elevada, que es la lucha de poder y poder político y de acumulación de riquezas. Aparentemente, lo que hizo Akenatón también entró en conflicto con todo el sistema sacerdotal de Egipto, porque era un poder que estaba encastrado ahí en el poder y tenía poder político, más poder incluso que los faraones, y estaban acumulando mucha riqueza y se habían convertido en jerarcas básicamente, que controlaban el culto de Amón,
Ra, Amón Ra. Y eso también es para debatir, porque no estamos hablando de Ra, simplemente del culto al sol, lo que él detuvo, sino de esa fusión llamada Amón Ra, que simbólicamente empiezo a sospechar y empiezo a intuir, tal vez, digo de pronto me parece, que estamos viendo tal vez una fusión simbólica muy similar a la fusión simbólica que han hecho en el cristianismo con la figura de Jesús en la cruz, muerto en la cruz, el sol muerto. Esa fusión simbólica representa eso, y eso es lo que venera o nos hace venerar el enemigo, la muerte del sol, que es lo que tanto les beneficia. De hecho están en el poder gracias a que en algún momento el sol espiritualmente murió, y no sé si visualmente también. Por ahí pasamos por esa etapa de la oscuridad donde el sol no emana toda su energía. Amón, 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 amén, libéranos del mal, amén, amén, Amón. ¿Será ese amén que aún continúan diciendo los cristianos y los católicos una referencia a Amón? Estoy tirando cosas así, ¿no? Que empiezo a sospechar, que aún perdura dentro del cristianismo y su institución de la iglesia. Y vamos a leer qué significa Amón, siguiendo la línea de estas 5 etapas. Etapa número 5. Amén o Amón, dice. El sol se convierte en el oculto cuando es tragado por Nut y se desvanece. O sea, este Amón aparentemente es el sol muerto, es el sol que ya desaparece. Entonces dice amén o Amón. El sol se convierte en el oculto cuando es tragado por Nut y se desvanece. Esta es la época que hemos estado experimentando durante siglos, dice. La civilización se convierte en un mundo dualista de polaridades, sí, donde el conocimiento y la sabiduría pueden ser fácilmente manipulados, sí, y ocultados de nosotros. Ocultados. Amón, el oculto, el dios oculto. Y todo me cuadra de que en realidad es Amón y la fusión Amón-Ra la que representa el dios, el sol muerto o el sol oculto, el sol que ya no ilumina. Según esta información, debo concluir que en realidad el culto de Amón-Ra, que fue el que Akenatón le dio fin no solamente al culto de Amón-Ra, sino que le dio fin a todos esos jerarcas sacerdotes que manejaban el culto de Ra. Los descabezó a todos, y la bronca que se armó. Porque dicen que Akenatón finalmente terminó asesinado. Todo lo que es de Akenatón fue destruido, lo vimos la otra vez en el video. Sus estatuas les rompieron la nariz, la clásica rotura de nariz que hace mucho el enemigo. Capaz que no solamente el enemigo lo hace, pero tenían las narices rotas sus estatuas, sus bustos. He, of course, was married to Nefertiti, and all of their artifacts, or all of the artifacts related to Akhenaten, have been damaged, like these 2 busts with the noses broken off. Fue asesinado Nefertiti, del destino de Nefertiti, y yo pongo un granito de esperanza de que tal vez no la asesinaron, porque hay algunas evidencias donde tal vez se cambió el nombre. Esto lo estoy sacando, lo que le estoy comentando, lo de Nefertiti. Me puse a ver un video sobre un arqueólogo oficialista y con pruebas mostró, porque no todo es falso lo que diga el oficialismo, sino que uno tiene que ver cuáles son las mentiras y cuáles son las verdades. Los engaños son mentiras mezcladas con verdades. Y entonces hay información de que tal vez se cambió el nombre, hay sospecha de que se cambió el nombre para no ser descubierta, y que anduvo como escondiéndose de quiénes. Y yo imagino de esta mafia de sacerdotes que habrá vuelto al poder y que la querían matar básicamente. Hay evidencias de que tal vez se cambió el nombre y estuvo viviendo bajo otro nombre, y no terminó como Akenatón, que parece que sí lo asesinaron.
Los quiero, gracias por estar, nos vemos la próxima.